Buenos días, mi querida familia de YouTube. Hoy, antes de pulsar el botón de grabar, permanecí en silencio durante unos minutos. El verdadero silencio. Ese silencio que te obliga a mirar hacia adentro. Afronta lo que sucede a mi alrededor y reconoce que algo más grande está en marcha. No estoy grabando este vídeo en el lugar donde siempre hablamos. No estoy en la habitación bien iluminada ni en mi sillón favorito. Esta vez, estoy donde casi nadie quiere estar, en una habitación de hospital. La cama de al lado aún no está lista, pero ya sé que estaré acostado en ella dentro de unos días. Las máquinas a mi alrededor emiten una luz fría que se siente como si me atravesara el pecho. Y, por alguna razón que solo Dios comprende, sentí la necesidad de dejar constancia de esto antes de embarcarme en el procedimiento que tengo por delante, y no, hermanos míos. No es porque tenga miedo. Es porque durante las primeras horas de la mañana, mientras el hospital dormía y los pasillos se llenaban con ese triste eco que solo tienen los hospitales, algo me despertó. Estaba sentado allí, mirando aquella cama extendida, imaginando cómo sería estar allí, conectado a las máquinas, incapaz de controlar lo que estaba por venir. Cuando sentí una presencia, no fue una impresión emocional, ni ansiedad, ni mi imaginación. Era Dios, y Él me habló. No fue con una voz audible, sino con esa voz que no deja lugar a dudas. Esa voz que invade el pecho, estremece el espíritu y lo deja claro. Tienes que hablar, y tienes que hablar ahora. Hermanos y hermanas, he grabado videos en momentos difíciles antes. Me he grabado cansado, triste, con dolor, sin fuerzas, pero nunca me había sentido como esa mañana. Era como si Dios me pusiera la mano en el hombro y me dijera: he puesto mis palabras en tu boca. Ahora habla. Y esa frase me destrozó por dentro, porque me recordó inmediatamente a Ezequiel 3, cuando Dios suscita a un mensajero ordinario, alguien sin títulos, sin prestigio, sin poder, y dice: abre la boca y te la llenaré. Y así me siento hoy. No soy más que un siervo. No tengo todas las respuestas, no tengo todas las interpretaciones, pero tengo algo que Dios me dio, y me lo dio con peso, con urgencia, con dolor y con amor. Y por eso estoy aquí, ante este lecho blanco que me recibirá dentro de 4 días, para transmitir un mensaje que muchos rechazaron, ridiculizaron, distorsionaron e incluso utilizaron para burlarse de la palabra de Dios. Sí, he visto comentarios que dicen que Dios destruirá incluso a sus propios hijos. Comentarios que dicen que los santos morirán si no llegan a casa antes del anochecer. Comentarios que dicen que Dios es cruel, que Dios es vengativo, que Dios abandonará a sus hijos vulnerables, enfermos, solitarios, pobres y sin hogar. Pero quiero decirte algo, mirando profundamente en tu alma. Eso es mentira. Una mentira que no nació en el cielo. Una mentira que no pasó por el corazón de Dios. El Dios que conozco, el Dios que te conoce, es perfecto en el amor y fiel en la misericordia. Él no abandona a los suyos. No olvida a quienes lo aman. No le da la espalda a quienes sirven a Cristo con sinceridad. Y aquella noche me dijo algo que jamás olvidaré. Yo protejo a los míos, yo cuido de los míos, y ninguno de los míos quedará atrapado sin escapatoria. Y fue entonces cuando Él me condujo al pasaje que cambió por completo mi comprensión de lo que estaba a punto de suceder. Lucas 21. Hermanos, he leído este capítulo cientos de veces, pero esa mañana Dios me abrió los ojos como si nunca lo hubiera leído antes. Jesús habla de señales en el sol, la luna, las estrellas. Habla de la angustia entre las naciones. En cuanto a la perplejidad, esa palabra que, según la concordancia de Strong, significa literalmente: no hay salida, de ninguna manera, no hay solución humana. Y necesito que prestes atención a esto. Jesús no se limitaba a describir un acontecimiento espiritual, pero un estado mental, emocional y global. Un momento en el que el mundo entero se quedará sin explicación, sin lógica,
sin alternativas, sin salida. Y en medio de todo esto, Él dice, cuando veas que estas cosas empiezan a suceder, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ese es el contexto, añadido a todo lo que Dios me ha revelado, lo cual me llevó a comprender que se avecina un período sobre la tierra. Jesús lo compara literalmente con una trampa, un lazo, una situación en la que toda la humanidad será tomada por sorpresa. Y no es una guerra, no es un huracán, no es un terremoto, no es hambre, es oscuridad. Un período que se extenderá como una cortina sobre el mundo entero, paralizante, confuso, silenciador, despertando y separando a aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo de aquellos que solo pretenden pertenecer. Y antes de continuar, antes de explicar cada detalle en los siguientes capítulos, quiero decirte algo sin ninguna duda. Si amas a Jesús, si buscas vivir en obediencia, si te arrepientes, si has vuelto a nacer, Dios te considera digno de escapar. Él no te dejará atrás, no abandonará a los suyos, no permitirá que la oscuridad consuma a quienes caminan en la luz. Pero, si alguien bromea sobre el pecado, vive de las apariencias, profesa la fe, pero vive lejos de la santidad, la palabra indica claramente que te tomarán por sorpresa. Este video podría ser la advertencia que alguien le estaba pidiendo a Dios. Y si estás aquí, si hiciste clic, si me estás escuchando ahora, no es casualidad, es a propósito. En aquella silenciosa madrugada, mientras todo el hospital parecía respirar, sentí algo diferente tocar mi espíritu, algo que no provenía de mi fragilidad humana, ni del miedo natural que acompaña a cualquiera antes de una cirugía. Era como si el cielo hubiera inclinado su cabeza hacia la tierra, como si Dios mismo acercara su rostro para observarme con atención. Sentí una suave calidez, que no provenía de las mantas ni del instrumental, sino de algo invisible, profundo y real. Y fue en ese instante que comprendí que la presencia de Dios no llega con un espectáculo, sino con un peso que no oprime, sino que despierta. Mi corazón comenzó a latir más despacio, como si recibiera instrucciones directas del Espíritu Santo, y escuché con claridad en mi interior. Presten atención, porque les voy a mostrar lo que muchos ignoran, ridiculizan o esperan, pero que está a punto de suceder. En ese momento, todo a mi alrededor, las paredes, la cama, la luz, pareció desaparecer, y supe que lo que estaba por venir lo cambiaría todo. Cerré los ojos porque la presencia era tan fuerte, tan vívida, que simplemente no podía mantenerme en la tierra. Era como si una mano invisible me sujetara el rostro y me obligara a mirar dentro de mi alma, en la palabra de Dios y en el tiempo que vivimos. Y en ese profundo silencio, Dios comenzó a mostrarme algo que no era solo una visión, sino una llamada. Vi una oscuridad que cubría lugares, ciudades, casas, calles. No una oscuridad común, sino un manto denso, casi palpable. Una oscuridad que parecía viva. No hubo gritos, ni terremotos, ni explosiones. Solo silencio. Ese silencio que se siente en la respiración antes de un trueno. Y Dios me dijo, el mundo no está preparado para lo que se avecina, pero mi pueblo necesita saberlo. Y eso me hirió como una espada, porque me di cuenta de que esta revelación no era para mí, sino para ti. Mientras esta visión se desplegaba ante mí, mi corazón se aceleró, no por miedo, sino porque sabía que estaba viendo algo que no podía guardar para mí. Vi gente mirando al cielo con asombro, otros escondidos en sus casas, otros intentando encender luces que simplemente no funcionaban. Y, en medio de todo esto, Dios me mostró algo aún más poderoso: la separación. No fue Dios castigando, no fue Dios destruyendo, fue Dios, revelando el corazón humano. Me mostró claramente que esta oscuridad vendría como un espejo, exponiendo el ser interior de las personas, mostrando quién confía de verdad, quién ama de verdad, quién vive de verdad en la luz y quién solo finge. Y el Señor me dijo,
La oscuridad no viene a matar a los míos, viene a revelar quién me pertenece. Y en ese momento sentí que aquello era solo el comienzo. Entonces la visión cambió, como si Dios hubiera girado la escena ante mí, y fui llevado directamente a Lucas 21, no con los ojos, sino con el corazón. Era como si Jesús me hablara de forma viva, repitiendo las palabras que había pronunciado hacía 2000 años, pero que sonaban como si las hubiera dicho en aquella misma habitación del hospital. Él dijo: habrá confusión entre las naciones. Y Dios me hizo comprender la palabra perplejidad de una manera que ninguna concordancia bíblica podía explicar. Es cuando la mente humana intenta comprender, intenta razonar, intenta encontrar una explicación y fracasa. Es cuando el mundo entero, por primera vez en la historia, contempla el mismo fenómeno y se da cuenta de que no tiene respuestas. Y el Señor me dijo: nada podrá explicar lo que está por venir, porque no es algo humano, es algo mío. Y fue entonces cuando comprendí que este tiempo sería diferente a todo lo que habíamos visto antes. Comencé a sentir una opresión en el pecho, no de dolor físico, sino de urgencia espiritual. Era como si Dios me dijera: si no alzas la voz, muchos no lo entenderán. Y en ese momento recordé a la gente que se burlaba, que tergiversaba, que decía que Dios destruiría a sus hijos, que Dios abandonaría a los santos, que Dios dejaría vulnerables a los enfermos, a los pobres, a los presos, a los sin techo. Y Dios dijo: yo protejo lo mío, yo cuido de los míos, los conozco a todos por su nombre. Y su presencia se hizo tan intensa a mi alrededor que comencé a temblar. Y mientras temblaba, Él añadió: pero hay muchos que dicen ser míos, y no lo son. Y eso me partió el corazón, porque vi claramente que este tiempo de oscuridad será como un tamiz espiritual, que separará la fe verdadera de la fe superficial. Y eso dolió, porque sé que muchos de mis seres queridos se verán afectados. Cuando la visión terminó, sentí como si de repente hubiera regresado a mi cuerpo. Las luces del hospital parecían más frías, las máquinas más ruidosas, la realidad más densa, y oí a Dios decir por última vez esa mañana: habla, no importa quién dude, no importa quién se burle, no importa quién acuse, caza. Y por eso cogí la cámara, aunque estaba enferma, aunque estaba cansada, aunque estaba sentada junto a una cama que me espera en unos días. Porque esta revelación no trata sobre mí, se trata de ti, se trata de la iglesia, se trata de lo que está por venir, se trata de la salvación que Dios prepara para su pueblo. Y antes de continuar con los siguientes capítulos, quiero destacar este pasaje para aquellos con oídos espirituales. La oscuridad no vendrá a destruir a los elegidos. Ella vendrá a revelar quién camina verdaderamente en la luz. Y aquí comienza nuestra aventura. Después de aquella madrugada en que la visión se abrió ante mí, como si el cielo mismo hubiera descendido al hospital, pasé todo el día intentando recuperar el aliento espiritual. Era como si una parte de mí hubiera regresado diferente, más despierta, más sensible a lo invisible. Cada ruido en el pasillo parecía resonar con más fuerza. Cada paso de la enfermera parecía tener un significado, como si el mundo natural revelara que algo en el mundo espiritual había cambiado. Y mientras intentaba encontrar la paz, la voz del Espíritu Santo continuaba dentro de mí, suave pero firme, repitiendo: no ocultes lo que te he mostrado, no temas las reacciones de la gente, habla. Y esa orden resonó en mi pecho como un tambor, recordándome que hay momentos en la vida en que Dios no espera explicaciones, sino obediencia. Me senté al borde de la cama, con la Biblia abierta en el regazo, y durante unos minutos no pude ni pasar una página. No porque fuera débil, sino porque la presencia de Dios aún me oprimía como una nube viviente. Fue entonces cuando comprendí algo que pocos entienden. Cuando Dios revela algo, no lo hace para asustar, sino para preparar. Y comencé a comprender la profundidad de lo que me pedía. Él no quería que simplemente explicara la oscuridad. Quería que llamara a su pueblo de vuelta a la santidad, al arrepentimiento
y a la seriedad. Lo sentí con tanta claridad que se me llenaron los ojos de lágrimas. No lágrimas de miedo, sino de responsabilidad, porque sabía que la palabra que Él había puesto en mi boca era demasiado importante como para tomarla a la ligera. Mientras meditaba, comencé a recordar a todas las personas que habían tergiversado lo que había dicho antes. Vi comentarios que decían que Dios destruiría a sus santos, que abandonaría a sus hijos, que aplastaría a los débiles, a los enfermos, a los pobres. Y eso me dolió profundamente, porque conozco a Dios, sé quién es, sé cómo actúa, y sé que nunca abandona a los suyos. Y en ese momento, el Espíritu Santo me habló de nuevo, diciendo: muchos no distorsionan la verdad porque sean malvados. La distorsionan porque no me conocen. Y eso me hirió profundamente, porque el mundo está lleno de personas que hablan de Dios, pero que nunca se han encontrado con Él, que repiten versículos, pero que nunca han sentido su presencia, que defienden doctrinas, pero que nunca han sido transformadas. La oscuridad vendrá, entre otras cosas, para separar a quienes tienen una relación con Dios de quienes solo tienen palabras. De repente, mientras estaba sentado, una imagen fugaz apareció ante mí, una especie de destello espiritual. Vi una multitud caminando hacia una luz distante, pero muchos llevaban los ojos vendados, tropezando unos con otros, siguiendo sonidos en lugar de seguir la verdad. Y Dios me dijo: eso es lo que está sucediendo ahora. Muchos siguen voces humanas, pero pocos siguen mi voz. Eso me impactó, porque comprendí que la oscuridad futura no solo será física, sino también espiritual. Será una revelación repentina de las decisiones internas, de lo que cada persona cultiva en su corazón cuando nadie la observa. Y Dios continuó: cuando llegue la oscuridad, todo lo falso caerá, todo lo superficial será aplastado, y todo lo verdadero permanecerá. Y eso me dio escalofríos. Cerré los ojos de nuevo y sentí que Dios me mostraba algo profundo. Mucha gente piensa que está preparada, pero no lo está. Muchos creen tener fe, pero no tiene raíces. Muchos dicen confiar, pero se derrumban ante la primera señal de tribulación. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló algo que jamás olvidaré. La oscuridad será el espejo de la fe. Quien tenga luz en su interior, tendrá luz incluso cuando el mundo esté cubierto de tinieblas. Y eso me impactó profundamente, porque comprendí que el problema no es la oscuridad exterior, sino la oscuridad interior. Y Dios seguirá separando la verdad de la mentira, con amor, pero también con firmeza. Y empecé a entender que esta revelación no se refería solo a acontecimientos futuros, sino al estado espiritual actual de la humanidad. Cuando por fin logré respirar hondo, sentí una paz diferente que me invadió. No una paz que ignore el peligro, sino una paz nacida de la certeza de que Dios controla cada detalle y que nada toma al cielo por sorpresa. Y Dios me dijo: la oscuridad no será el final, será el comienzo de la separación, y la mía se conservará. Y eso lo cambió todo, porque me di cuenta de que esta advertencia no era para generar pánico, era para prepararse. No se trataba de miedo, se trataba de arrepentimiento, no se trataba de destrucción, se trataba de restauración. Y antes de levantarme de la cama, Dios puso otra frase en mi corazón, una frase que debes recordar: quienes me pertenecen reconocerán mi voz antes de que caiga la oscuridad, y yo los guiaré para que escapen. Y así concluyó el segundo movimiento de aquella revelación, allanando el camino para todo lo que estaba por venir. La revelación siguió creciendo en mí como una llama que Dios enciende y no permite que se extinga. Tras comprender que la oscuridad vendría como un tamiz espiritual, comencé a percibir algo que el Espíritu Santo quería mostrarme con mayor claridad: que la verdadera fe no se revela cuando todo está iluminado, sino cuando todo se torna confuso, silencioso y oscuro. Dios me hizo ver, como en un espejo, la brutal diferencia entre quienes lo buscan por conveniencia y quienes lo buscan por amor. Vi personas que solo son cristianas cuando todo va bien, que solo alaban cuando están cómodas,
que solo oran cuando necesitan algo. Y vi a otras, pocas, muy pocas, que permanecerían firmes incluso si el mundo entero se derrumbara. Y Dios dijo: la oscuridad no crea la fe, solo revela la fe que ya existe. Entonces vi una gran sala espiritual, como un auditorio invisible, donde miles de almas estaban de pie, algunas resplandecientes desde dentro y otras completamente opacas. Y Dios me mostró que la diferencia entre estas personas no radicaba en la apariencia, ni en la posición, ni en el conocimiento bíblico, sino en la relación. Aquellos que tenían luz eran los que hablaban con Dios en secreto, los que se arrepentían sinceramente, los que buscaban la transformación, los que luchaban contra el pecado incluso cuando nadie los veía. Y aquellos que estaban en tinieblas interiores eran los que vivían de las apariencias, los que se preocupaban por la opinión humana, los que buscaban el aplauso, los que apreciaban la idea de Dios, pero no la de la renuncia. Y el Señor me dijo: muchos se han acostumbrado a la religión, pero nunca han experimentado mi presencia. La visión se intensificó y comencé a ver escenas de familias enteras, algunas unidas en la fe, otras divididas internamente. Vi parejas donde uno servía a Cristo y el otro se burlaba de él. Vi hijos buscando a Dios en secreto mientras sus padres vivían en la incredulidad. Vi padres llorando por la rebeldía de sus hijos. Y Dios me dijo: la oscuridad revelará quién ama la luz y quién la ha rechazado durante años. Eso me destrozó el corazón, porque comprendí que esta revelación no se trataba de una catástrofe, sino de un despertar, de afrontar decisiones que muchos intentaron ocultar, de demostrar que la fe no se hereda, sino que nace de ella. Entonces comencé a oír gritos lejanos, no de desesperación, sino de súplica. Eran personas que clamaban por misericordia al comenzar la oscuridad, rogando a Dios que hablara, que explicara, que diera luz. Pero Dios me hizo comprender algo profundamente. En ese momento, Él no guardará silencio. Ya habrá hablado antes, y el Espíritu Santo dijo: quienes no aprendan a escucharme en la luz, no me reconocerán en la oscuridad. Esto me impactó profundamente. Comprendí que el problema no reside en la oscuridad en sí, sino en la distancia entre el corazón humano y la voz de Dios. Por eso muchos se desesperan, no por la oscuridad física, sino por la ausencia de intimidad espiritual. También vi personas que, incluso en la oscuridad, tenían una paz inexplicable. Sus ojos espirituales permanecían abiertos. No entraban en pánico, no huían, no se dejaban vencer por el miedo. Y Dios me reveló el motivo. Estos son los que me conocen. Mi luz está en ellos, y ninguna oscuridad exterior puede extinguirla. Y eso me dio esperanza. Me hizo comprender que la oscuridad no vendrá a destruir a los hijos de Dios, sino a fortalecer aún más la certeza de que Él camina con ellos, incluso cuando la luz del mundo se apaga. Al final de la visión, sentí que el Espíritu Santo me preguntaba con firmeza: ¿estás preparado para ser una luz cuando el mundo se oscurezca? No pude responder de inmediato, porque comprendí que esta pregunta no era solo para mí, sino para todos, para ti, que estás leyendo esto ahora, para tu familia, para tu hogar, para tu fe. Y Dios concluyó diciendo: la separación no vendrá por el miedo, sino por la fidelidad. Aquellos que me pertenecen serán reconocidos por el brillo de sus corazones. Tras aquella visión sobre la separación entre la luz y la oscuridad espirituales, sentí un profundo silencio en mi interior. Un silencio que no provenía del hospital, ni de los pasillos vacíos, sino del cielo mismo. Era como si Dios hubiera dejado de hablar por un instante, no por ausencia, sino porque quería que asimilara todo lo que se me había revelado. Y en ese silencio percibí una verdad profunda que me traspasó el alma como una flecha. No toda ausencia de sonido es la ausencia de Dios. A veces, Él guarda silencio para preparar nuestro espíritu para algo mayor. Y mientras respiraba lentamente, intentando procesarlo todo, el Espíritu Santo comenzó a mostrarme que antes de los grandes movimientos espirituales, siempre hay un período de quietud.
no de paz serena, sino de expectación, como la pausa antes del trueno, como el segundo antes de que se abra la puerta, como el momento en que el mundo contiene la respiración sin darse cuenta. El silencio se transformó en una sensación, como si una mano invisible cerrara lentamente las ventanas del mundo. Entonces Dios me mostró algo a la vez aterrador y hermoso. Multitudes viviendo sus rutinas diarias completamente ajenas a lo espiritual, como sonámbulas que caminan hacia un precipicio sin darse cuenta. Vi calles atestadas, mercados bulliciosos, gente corriendo a sus citas, discutiendo por nimiedades, atrapada en distracciones, sin comprender que un cambio gigantesco se avecinaba en el mundo espiritual. Y Dios dijo: antes de que llegue la oscuridad, vendrá el sueño espiritual, y muchos no se darán cuenta de que están durmiendo. Y eso me dolió, porque comprendí que gran parte de la humanidad ya es así, despierta por fuera, dormida por dentro. La visión me llevó entonces al interior de las casas, y pude ver familias enteras viviendo como anestesiadas, padres demasiado cansados para rezar, niños demasiado distraídos para escuchar, parejas demasiado distanciadas para buscar a Dios juntas. Y Dios habló: la oscuridad revelará quién buscó mi presencia en su rutina diaria y quién simplemente creyó que todo estaba bien porque no pasaba nada. Eso me impactó profundamente, porque me di cuenta de que muchos solo buscan a Dios cuando la calamidad llama a la puerta, y Dios estaba dejando claro que este tiempo de preparación era ahora, no después. Dios no enviaba la oscuridad para castigar, sino para despertar a aquellos que ya habían estado viviendo en sombras interiores durante años. Entonces vi algo que me partió el corazón. Líderes espirituales predicando mensajes agradables, llenos de motivaciones humanas, pero vacíos de arrepentimiento, santidad y confrontación espiritual. Vi gente abarrotando las iglesias en busca de consuelo, pero no de transformación. Y el Señor me dijo con una fuerza indescriptible: la oscuridad desenmascarará a los pastores que alimentan el ego y no el espíritu. Desenmascarará a las iglesias que crecieron en aplausos, pero no en verdad. Y eso me conmovió profundamente, porque comprendí que Dios estaba a punto de sacudir las estructuras religiosas antes de sacudir el mundo físico. Muchas plataformas caerán, no porque Dios las odie, sino porque ya no permitirá que su nombre se venda por vanidad. Mi visión cambió de nuevo, y vi casas pequeñas y sencillas, sin lujos ni fama, pero llenas de la presencia de Dios. Vi madres orando al amanecer. Vi hombres buscando a Dios arrodillados junto a sus camas tras un día agotador de trabajo. Vi jóvenes renunciando al placer momentáneo para buscar su presencia. Vi personas anónimas que eran gigantes espirituales en el cielo. Y Dios dijo: cuando llegue la oscuridad, ellos mantendrán viva la llama. Ellos se convertirán en faros de luz a los que muchos acudirán en busca de esperanza. Y eso me llenó de gozo y asombro, porque comprendí que el verdadero avivamiento no vendrá de los focos del escenario, sino de la fidelidad oculta de santos desconocidos. Al final de esa revelación, volví a sentir ese silencio, pero esta vez no era el silencio del cielo, sino el silencio de la tierra, un silencio que invadirá el mundo cuando caiga la oscuridad, un silencio que hará temblar los corazones de los hombres, un silencio que mostrará quién conoce verdaderamente a Dios y quién solo tenía información sobre Él. Y antes de que la visión terminara, Dios me dijo: quien me busque ahora tendrá luz cuando el mundo se desvanezca. Quienes me ignoren ahora buscarán la luz demasiado tarde. Cuando el silencio cesó en mi interior, la visión cambió de nuevo, como si Dios hubiera decidido revelarme la siguiente parte de una grandiosa visión espiritual. De repente, vi la tierra desde arriba, no como un mapa, sino como un organismo vivo, palpitante, respirando, lleno de luces que representaban la actividad humana en cada rincón del planeta. Pero entonces algo empezó a suceder. Esas luces se volvieron inestables, algunas parpadeando, otras atenuándose, como lámparas a punto de apagarse. Y Dios habló a mi espíritu con autoridad:
Todo lo que se sostiene con la fuerza humana perecerá. Todo lo que se sostiene en mí permanecerá. Y en ese momento comprendí que lo que está por venir no es solo un acontecimiento físico, sino una revelación global de la fragilidad humana sin Dios. Mi visión se agudizó y pude ver ciudades enteras sumidas en una especie de confusión silenciosa. No era un caos visible, todavía no. Era una inquietud interna, algo que la gente sentía pero no podía explicar. Vi gobiernos intentando mantener el orden, expertos buscando soluciones, líderes religiosos intentando predecir fechas, y en medio de todo, el mundo caminando como sobre arenas movedizas. Y Dios dijo: la perplejidad precederá a la oscuridad. El mundo entero intentará comprender, pero nadie podrá discernir. Toda la humanidad, pueblos, naciones, autoridades, se enfrentaría a algo que no se puede resolver con ciencia, política, dinero ni tecnología. Y comprendí. No será por falta de recursos, sino por falta de discernimiento. Entonces la visión me llevó al interior de hogares comunes, como si Dios quisiera que comprendiera esto de forma personal, no solo global. Vi familias realizando sus rutinas, pero con la sensación de que algo está a punto de suceder. Esa sensación que te quita el sueño, esa pesadez en el ambiente que muchos han sentido en los últimos años. Vi gente mirando por la ventana, no por miedo a los ladrones, sino por una inquietud espiritual que ni ellos mismos podían identificar. Y Dios me habló: el espíritu humano siente antes de que los ojos vean. El alma sabe cuándo algo está cambiando. Y en ese momento me di cuenta de cuántas personas en el mundo ya están sintiendo este cambio, incluso sin comprender de dónde proviene. Después de eso, vi lugares que Dios consideraba vulnerables: hospitales, prisiones, albergues, zonas pobres, hogares con ancianos o personas solitarias. Y Él lo dejó claro, con amor y firmeza: no abandonaré a los míos, ninguno de los míos quedará desamparado. Sentí una profunda paz al oír esto, porque Dios me mostraba que la oscuridad no vendría a aniquilar a sus hijos, sino a protegerlos, como un padre que apaga las luces para esconderlos de un intruso. Me mostró que en los lugares donde hay verdaderos creyentes renacidos, habrá protección sobrenatural. Aunque parezca imposible para un ser humano, Dios dijo: mi mano alcanza donde los ojos no alcanzan a ver. Y eso me estremeció profundamente. La visión se tornó entonces aún más intensa. Vi el cielo oscurecerse repentinamente, pero no como la lluvia, una tormenta o un eclipse. Era un oscurecimiento espiritual, algo que las leyes naturales no podían explicar. La gente intentó encender lámparas, pero no lo consiguieron. Intentaron usar linternas, pero tampoco lo lograron. Intentaron encender velas, pero ni siquiera la llama parecía mantenerse firme. Era como si la oscuridad tuviera peso, presencia, sustancia. Y Dios dijo algo que me traspasó el alma: la oscuridad que ha de venir no es la ausencia de luz, sino mi intervención. Y comprendí que aquello no era un fenómeno natural, sino un acto divino, una especie de pausa sagrada, donde Dios silencia la tierra para hablar con quienes lo buscan. Al final de la visión sentí un viento espiritual que me envolvía, como si Dios sellara ese capítulo con una instrucción urgente: prepara a mi pueblo, no con temor, sino con entendimiento. No con pánico, sino con la verdad. No con desesperación, sino con esperanza. Y al desvanecerse la visión, sentí un nudo en la garganta, porque sabía que esta revelación no era una teoría, sino una advertencia llena de amor, cuidado y misericordia, pero también de seriedad. Y Dios concluyó, hablando a mi espíritu con una autoridad suave e inconfundible: el mundo se estremecerá, pero los que me pertenecen serán preservados. Tras presenciar cómo el cielo se oscurecía de una forma inexplicable para la ciencia, sentí que mi alma temblaba, no por miedo, sino porque comprendí que Dios estaba mostrando algo que trascendería la mera apariencia física de la oscuridad. Estaba revelando la agitación espiritual que se abatiría sobre el mundo incluso antes de que cayera la oscuridad.
De repente, vi multitudes enteras debatiendo, discutiendo, peleando por opiniones, cada una defendiendo su versión de la verdad, cada una esforzándose por imponer su visión, como si la verdad se construyera con argumentos humanos. Y Dios habló con tristeza. La verdad no está en la voz más fuerte, la verdad está en mi voz. Y en ese instante comprendí que la mayor batalla antes de que caiga la oscuridad no será contra los fenómenos naturales, sino contra la incapacidad de la humanidad para escuchar a Dios. La visión me mostró entonces a gente buscando respuestas por todas partes, menos en el lugar correcto. Vi a hombres y mujeres buscando guía en la astrología, el tarot, políticos, celebridades, líderes religiosos sensacionalistas, vídeos virales, teorías humanas, en todo menos en la Biblia. Y Dios me dijo: cuando los ojos buscan la luz en el lugar equivocado, el corazón se pierde incluso antes de que llegue la oscuridad. Y eso me impactó profundamente, porque me di cuenta de que muchos basan su fe en emociones y opiniones, y no en la verdad eterna de Dios. Y la oscuridad futura, en lugar de crear confusión, vendrá precisamente para revelar cuánta confusión ya existe en el alma humana. Entonces, Dios me llevó al interior de iglesias, pequeñas, grandes, sencillas, lujosas, y me mostró algo que me hirió profundamente. Muchas estaban llenas, pero vacías de presencia. Gente cantando, predicando, sirviendo, pero con corazones distantes, fríos, mecánicos. Y Dios dijo con tristeza: hay iglesias llenas de voces, pero vacías de mi espíritu. Vi líderes más preocupados por los aplausos que por el arrepentimiento, más por los escenarios que por la intercesión, más por las cifras que por la transformación. Y Dios me mostró que, cuando llegue la oscuridad, muchos de estos templos se derrumbarán porque descubrirán que fueron construidos sobre arena espiritual, no sobre roca. Y eso me estremeció profundamente. Pero entonces, como un contraste divino, Dios me mostró hogares sencillos donde la luz espiritual brillaba intensamente. Vi familias pequeñas reunidas alrededor de una mesa, estudiando la Biblia sin prisas. Vi jóvenes orando a solas en sus habitaciones, derramando lágrimas sinceras. Vi madres intercediendo por sus hijos. Vi padres clamando por sus familias. Vi personas anónimas a quienes nadie aplaude, pero que son gigantes espirituales ante Dios. Y el Espíritu Santo dijo: cuando llegue la oscuridad, ellos serán quienes escuchen mi voz. Ellos serán quienes mantengan la paz en medio del caos. Y eso me llenó de esperanza, porque Dios dejó claro que tiene un remanente fiel disperso por todo el mundo, preparado para ser una luz cuando todo lo demás se desvanezca. La visión cambió entonces a algo que jamás olvidaré. Vi a toda la humanidad buscando desesperadamente respuestas, pero Dios me mostró que la respuesta no estaría afuera, sino adentro. Vi a hombres y mujeres escuchando la voz de Dios con tanta claridad que parecía audible. Vi al Espíritu Santo guiando a personas comunes a tomar decisiones estratégicas. Vi milagros en lugares insospechados. Vi la luz espiritual amanecer en los hogares mientras la oscuridad cubría las calles. Y Dios dijo: hablaré a los míos, no importa dónde estén. Quienes me conocen oirán mi voz aunque el mundo guarde silencio. Y eso me afectó de una manera que no puedo explicar. Al final de la visión, sentí una presencia espiritual tan fuerte que me temblaron las manos. Y Dios concluyó ese capítulo diciendo algo que penetró en mi alma como fuego. Quienes no me escuchan ahora no me reconocerán cuando llegue la oscuridad. Pero quien me busque ahora será guiado como Israel en el desierto por la luz en medio de la noche. El peso no era solo espiritual, sino profético. Era como si Dios me llevara más allá de la visión, hacia lo que se convertiría en realidad. De repente, el mundo enmudeció ante mí. No era un silencio humano, ni una ausencia de ruido. Era un silencio impuesto por el cielo, un silencio que interrumpe las actividades, suspende las rutinas, silencia las agendas humanas. Era un silencio que no pedía permiso. Era Dios diciendo: ahora soy yo quien habla. Y en ese momento,
comprendí que el acto 2 marcaba el momento en que el cielo dejaría de advertir y comenzaría a actuar, cuando Dios dejaría de mostrar y comenzaría a cumplir. Entonces vi cómo el sol perdía fuerza, no como en un eclipse, sino como si la luz se retirara gradualmente, como si alguien atenuara el brillo del mundo. Vi el cielo cambiar de color, las nubes espesarse, cargadas de algo que no pertenecía a la atmósfera ordinaria. Y Dios habló a mi espíritu. Este es el comienzo de la intervención. Cuando silencio la luz, el mundo se acerca a la verdad. No era un castigo, sino un límite. Un límite a la arrogancia humana, a la desmesurada autoconfianza de la sociedad moderna, a la ilusión de que podemos controlarlo todo. Dios mostraba que hay algo que ninguna tecnología, ningún gobierno, ninguna ciencia puede impedir. Era el comienzo de lo que Él llamó el momento de la toma de conciencia. Y entonces vi cómo la gente comenzaba a darse cuenta de que algo diferente estaba sucediendo. Aún no era miedo, sino inquietud. Vi a niños preguntando a sus padres por qué el día parecía extraño. Vi a trabajadores mirando al cielo con expresión dubitativa. Vi a ancianos sentir un nudo en la garganta, como si su espíritu reconociera algo que su mente aún no comprendía. Y Dios me dijo: el espíritu humano reconoce cuando el Creador actúa. Incluso quienes no creen, incluso quienes se burlan, incluso quienes ridiculizan, en lo más profundo de su ser, sentirán que algo sobrenatural está a punto de ocurrir. Y esto me demostró que Dios no hará nada sin antes tocar la conciencia de la humanidad. Será como una llamada silenciosa, pero imposible de ignorar. La visión se profundizó y vi casas envueltas por una presencia invisible. No era miedo, no era terror, era una atmósfera de revelación. Dios visitaba cada hogar, tocaba a cada familia, despertando preguntas que muchos habían evitado durante años. Vi a personas que nunca habían orado sentir el impulso de hablar con Dios. Vi a ateos mirando al cielo como intentando comprender lo que sucedía. Vi familias divididas que se reunían de nuevo, como si una fuerza espiritual uniera lo que el mundo había separado. Y Dios habló. Antes del juicio viene la oportunidad. Antes de la oscuridad viene la invitación. Y eso me conmovió profundamente, porque comprendí que Dios es tan misericordioso que incluso su silencio es una llamada a la salvación. Entonces vi algo que me hizo temblar. Mientras Dios despertaba a muchos, mostraba a otros que permanecerían indiferentes, personas que seguirían atrapadas en la rutina, distraídas, burlonas, arrogantes, incapaces de percibir el movimiento espiritual a su alrededor. Vi gente riéndose de los cambios en el cielo, haciendo bromas, tratando todo como una teoría de la conspiración, como una exageración, como una invención. Y Dios habló con una firmeza que me impactó como un rayo. Quienes se burlan de la luz se sorprenderán con la oscuridad. No fue una amenaza, sino una consecuencia, la consecuencia de un corazón endurecido, una mente cerrada, una fe superficial. Porque mientras muchos sentirían un llamado divino, otros rechazarían incluso la advertencia más clara. Y eso me hizo comprender que Dios no obliga a nadie, llama, invita, advierte, pero la decisión es humana. Al final de la visión, vi algo impresionante. Vi casas con una especie de resplandor espiritual, luces que no eran físicas, sino luces de protección divina. Y Dios dijo: estas son mías, estas serán preservadas. Cuando llegue la oscuridad, no caerá sobre ellas como cae sobre los impíos. Era como si Dios estuviera marcando cada hogar que lo busca, cada familia que lo honra, cada corazón que lo ama. Y concluyó diciendo: no me olvido de quienes me buscan. No abandono a quienes me aman. No abandono a los que me pertenecen. Perfecto, hermano. La visión avanzó ante mí como una ola que no pide permiso para llegar, y de repente vi el instante preciso en que la primera sombra espiritual tocó la atmósfera terrestre. No fue un evento repentino, sino un avance silencioso, como si el cielo extendiera un espeso velo sobre el mundo entero. Las nubes comenzaron a perder color,
La luz pareció desvanecerse y el aire poseía un peso indescriptible que oprimía el pecho de las personas, haciéndoles sentir algo inexplicable, una premonición que crecía como un eco en sus almas. Vi familias salir a contemplar el extraño cielo, vi a jóvenes filmando y bromeando, vi a ancianos alzando la vista con reverente asombro, porque sabían que este tipo de silencio solo aparece cuando Dios está a punto de hablar. Y el Espíritu Santo me reveló: la primera ola no viene a asustar, sino a despertar. Y entonces vi al mundo entero envuelto por una inexplicable sensación de ralentización. Los coches aminoraron la marcha, los pasos se hicieron lentos, las conversaciones se convirtieron en susurros, como si el tiempo mismo se estirara por manos invisibles. Y Dios me dijo que esta primera oleada sería el anuncio, el toque de trompeta final antes del verdadero impacto, y que aquellos que portan la luz reconocerían de inmediato que no se trataba de un fenómeno natural, sino de un movimiento divino en la tierra, porque sus espíritus arderían en su interior como una llama encendida en el preciso instante en que la oscuridad comenzaba a acercarse. Cuando la primera ola de oscuridad tocó la atmósfera y el mundo sintió ese silencio sobrenatural oprimiendo el aire, vi a la humanidad reaccionar de maneras completamente distintas, como si cada corazón revelara su verdadero interior. Vi gente corriendo a ventanas y balcones para grabar el cielo con sus celulares, creyendo que era un fenómeno raro, algo curioso y digno de ser compartido en redes sociales, mientras que otros, especialmente los más sensibles espiritualmente, se agarraban el pecho con la sensación de que lo invisible finalmente había invadido lo visible. Vi médicos en hospitales mirando monitores que comenzaban a fallar. Vi luces parpadeando en supermercados, vi autos apagándose repentinamente como si la energía del mundo se estuviera agotando. Y Dios me dijo: no me apago por venganza, me apago para que el hombre se dé cuenta de quién es la verdadera fuente. En muchos hogares vi familias tratando de mantener la normalidad, encendiendo velas, haciendo bromas nerviosas, tratando de ocultar su miedo a sus hijos, pero en sus ojos había la misma pregunta silenciosa: ¿lo que está sucediendo? Y entonces Dios reveló algo aún más profundo. Vi a personas que antes se habían burlado de cualquier advertencia, ahora temblando interiormente, no por lo que veían, sino por lo que sentían, porque la presencia de Dios era tan intensa en el ambiente que incluso los incrédulos percibieron que aquello no era un simple fenómeno meteorológico. Y mientras la luz del mundo se extinguía, la luz espiritual comenzó a encenderse en aquellos que siempre habían buscado a Dios en silencio. Y el Señor dijo: cuando las luces de los hombres se apagan, la luz de mi espíritu comienza a brillar. Así, la oscuridad no solo comenzó a cubrir el planeta, sino que también comenzó a revelar lo que cada alma siempre había ocultado tras sus propias sombras. A medida que la oscuridad se profundizaba y el mundo comenzaba a comprender que la luz humana no perduraría, presencié algo poderoso. El miedo comenzó a enseñar y la fe a proteger. Vi a personas que jamás habían considerado la eternidad sentadas al borde de sus camas, mirando fijamente las paredes como si intentaran comprender su propia alma por primera vez. Vi a padres abrazando a sus hijos, tratando de ocultar el temblor en sus manos, mientras les decían que todo estaría bien. Vi a jóvenes que se burlaban de Dios, sentir por primera vez la necesidad de orar. Vi a ateos dándose la mano, sin admitirlo, pero sabiendo en lo más profundo que provenía de un lugar superior a pinos de aquel, la ciencia. Y en medio de este torbellino de emociones, Dios me habló con una claridad abrumadora. El miedo no vendrá a destruir, sino a revelar dónde siempre ha estado la fe. Vi hogares espiritualmente fríos convertirse en templos improvisados, con familias sosteniendo velas y tratando de recordar versículos que habían escuchado de niños. Vi a personas arrodilladas en el suelo, sin saber cómo orar, pero clamando por dentro: Dios, si existes, háblame ahora. Y Dios me mostró que escucharía todo clamor sincero, incluso de aquellos que lo habían ignorado durante años, porque su misericordia nunca falla cuando el corazón finalmente se doblega. Sin embargo, al mismo tiempo, también vi a quienes se endurecían aún más,
personas que permitían que el miedo se transformara en ira, blasfemia, arrogancia, negación. Y Dios dijo: la oscuridad no cambia a nadie, solo revela quién es cada uno. Y en ese momento comprendí algo que jamás he olvidado. Cuando la luz humana se apaga, el alma ya no puede esconderse tras excusas. Revela su verdadera morada, la luz o la oscuridad. Y allí, en el punto álgido del miedo del mundo, la fe de los pocos que caminaban con Dios se alzaba como muros invisibles, protegiendo sus hogares, sus familias y sus corazones, como un faro espiritual que ninguna sombra puede extinguir. Cuando la oscuridad ya había cubierto parte del cielo y el mundo entero sentía ese peso invisible apretando el alma, vi con claridad la división que Dios me había mostrado desde el principio. La división entre quienes reconocían su voz en el silencio y quienes ignoraban el llamado incluso mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Vi personas en sus casas con los ojos cerrados, sintiendo una paz que no tenía sentido ante la escena exterior, porque Dios les hablaba con tanta dulzura que sentían como si sus corazones fueran abrazados. Y vi a otros dando portazos, maldiciendo, desesperados, como si la oscuridad hubiera despertado toda la ira acumulada durante años de una vida sin sentido. Vi hogares donde reinaba el silencio, no el miedo, sino la presencia, como si la gloria misma de Dios se cerniera sobre la familia como un manto de luz invisible. Y vi a otros completamente abrumados por el pánico, donde cada sonido parecía una amenaza. Cada sombra parecía terror, cada minuto parecía una tortura. Y Dios me dijo: la oscuridad no define a nadie, solo intensifica lo que cada persona cultiva cuando nadie la ve. Vi a personas que nunca le habían dado importancia a la fe comenzar a escuchar la voz de Dios por primera vez. No una voz audible, sino un impulso profundo, una dirección, un susurro que decía: tranquilízate, estoy aquí. Y vi a otros tapándose los oídos espirituales, no porque no pudieran oír, sino porque no podían soportar afrontar la verdad que habían rechazado durante tantos años. Y así, comprendí que la división no sería entre religiones, denominaciones, teorías u opiniones, sino entre quienes tienen intimidad con Dios y quienes solo tienen información. Porque en ese momento vi con mis propios ojos espirituales que la diferencia entre sobrevivir espiritualmente y sucumbir emocionalmente dependía de una sola cosa: ¿quién reconocía la voz del pastor en el silencio del mundo? Y Dios concluyó con una frase que marcó mi alma para siempre: cuando el mundo enmudezca, solo aquellos que aprendieron a escucharme antes de que llegara la oscuridad permanecerán en pie. Cuando el mundo entero parecía sumido en un profundo silencio y la oscuridad alcanzaba su máxima expresión, algo extraordinario sucedió ante mis ojos espirituales. Una luz comenzó a emerger, no del cielo, sino del interior de los hogares, del interior de los corazones, del interior de aquellos que permanecieron firmes incluso cuando la tierra clamaba desesperada. No era una luz física, sino la presencia misma de Dios irradiando a través de quienes lo buscaban con sinceridad, como pequeñas brasas que juntas comenzaron a encender el mundo espiritual. Vi personas arrodilladas, otras llorando, otras simplemente abrazando a sus hijos, y todas tenían algo en común: no estaban solas. Dios estaba allí, llenando cada hogar que lo honraba con una fuerza tan intensa que la oscuridad pareció retroceder un poco, como si no pudiera soportar la santidad que emanaba de quienes verdaderamente pertenecen a Cristo. Vi a hombres que jamás habían orado alzar la voz con fe por primera vez. Vi a jóvenes sentir la presencia de Jesús con tanta intensidad que temblaban. Vi a ancianos renovarse espiritualmente como si tuvieran 20 años. Y Dios me dijo: la verdadera luz no es externa, sino interna, y nada puede extinguirla cuando yo habito en el corazón. Y entonces, como un trueno espiritual, comprendí el mensaje final. La oscuridad no vino a destruir, sino a revelar. No vino a extinguir, sino a separar. No vino a castigar, sino a despertar. Y cuando todo esto termine, cuando regrese la luz natural, cuando el mundo vuelva a respirar, quienes caminan con Cristo
saldrán de esta experiencia más fuertes, más firmes, más despiertos y más llenos de la presencia de Dios que nunca. Y Dios concluyó con una frase que ardió en mi alma. La oscuridad solo vendrá para exaltar a quienes portan la luz. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, si este mensaje te ha llegado al corazón, no lo ignores. Esto no es entretenimiento, es una advertencia, es amor, es preparación espiritual. Escribe en los comentarios: Señor, mantén mi luz encendida. Este sencillo acto sella la palabra en tu espíritu. Comparte este vídeo con al menos 3 personas de tu familia. Puede que alguien cercano a ti esté a punto de apagarse por dentro, y este mensaje será la chispa que le falte. Suscríbete al canal, porque las próximas revelaciones que Dios ha puesto en mi corazón son aún más profundas y urgentes. Y sobre todo, no temas lo que está por venir. Ten fe en el Dios que viene contigo. Que el Señor te proteja, te fortalezca y te prepare. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.